Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta serie de cápsulas para el canal de Jesús Escobar Tovar, en donde estaremos intentando entrevistar a la mayor cantidad de integrantes a esta nueva elección al Poder Judicial que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual y de género. En esta ocasión estamos con el querido Abraham Solís. Querido Abraham, ¿te pudieras presentar para el auditorio? ¿Qué estás concursando? ¿Cómo pueden votar por ti? ¿Cómo va este asunto? Cuéntanos. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Y en efecto, estoy participando para ser magistrado en materia administrativa en el primer circuito, que es Ciudad de México. A mí me tocó participar en el distrito que comprende las alcaldías de Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón, que es la parte sur de Álvaro Obregón. Por ejemplo, aquí está mi boleta, ¿no? Yo voy a aparecer ahí en el lado de los hombres, que está al revés. Bueno, del lado derecho, viéndolo de frente, soy el número 37 y mi cuadrito es el naranja. Cuéntanos un poquito de qué se trata este cargo al que estás aspirando, cómo puede estar relacionado directamente con la actividad de la comunidad de la diversidad sexual, por favor. Ok, pues mira, la materia administrativa, primero que nada, de manera general, es toda aquella relación entre la persona, el ciudadano o la persona, directamente con el gobierno. O sea, si tenemos un problema, por ejemplo, de salud, creo que ahí es muy claro, donde en el caso de la comunidad es especialmente importante, pero en general de cualquier persona, si tenemos alguna limitante en esos medicamentos que no nos los quiera suministrar la autoridad de salud, sea el IMSS, sea el ISSSTE, la materia administrativa se encarga de resolver ese tipo de problemas. En general, también tenemos otro tipo de autoridades, ¿no? En temas de agua, en temas de luz, en temas de obras públicas, en temas de licitaciones, todo eso es derecho administrativo y pues estamos constantemente, interactuando constantemente con este tipo de derecho administrativo. Cuéntanos un poquito, estamos casi por entrar en las fechas del día de la celebración por el orgullo de la diversidad. ¿Cómo podemos trabajar como comunidad para apoyar a las candidaturas que representan a nuestra comunidad, que van a ocupar espacio a favor y qué beneficios tendría trabajar de esta manera como colectivo? Mira, en una elección, tanto en el tema de la comunidad como en el tema de cualquier otro grupo social, pues siempre vamos a buscar como personas votantes que a quienes elijamos, a quienes les demos nuestro voto, compartan ciertos valores. En el caso de la comunidad LGBTIQ+, siempre ha sido históricamente vulnerable, vulnerada, y hay una deuda social muy grande con nosotros. Una manera de visibilizarnos y de ocupar espacios es participar aquí, en este tipo de elecciones. Tal vez nunca antes habíamos tenido una oportunidad como colectivo de ocupar ese tipo de posiciones que, aunque bien pueden existir algunas acciones afirmativas o inclusive algunas cuotas que se vayan generando para grupos vulnerables, entre ellos la comunidad, lo cierto es que seguimos siendo discriminados, ya sea de manera expresa o de manera implícita, ¿no? Hay mucha discriminación que no te la van a decir de manera directa, pero día con día la vivimos en la forma en la que nos ven, en la forma en la que nos tratan, en limitarnos el crecimiento, porque simplemente no somos o no compartimos cierta característica personal con las personas que toman las decisiones. Por eso es importante que en este caso la comunidad pues vea quiénes son parte de este colectivo, porque si bien es cierto, no, nada es garantía y las personas tienen que ser evaluadas por sus conocimientos, por su integridad, por su ética. Lo que sí es cierto es que al pertenecer a la comunidad, siento que tenemos una mucho mayor empatía, ¿no? Una empatía no solamente hacia nosotros, sino también hacia los grupos vulnerables en general. Yo lo que te diría en caso de que yo llegue a ocupar esta posición, algo que nunca podría realizar es ir en contra de un grupo vulnerable cuando está siendo sometido a una injusticia, sea una injusticia por un actuar de la autoridad o de la propia ley, porque también en la ley puede haber discriminación de una manera expresa o de una manera implícita, de una manera en la que segregue. Por ejemplo,
el hecho del matrimonio, cuánto tiempo tomó para que se lograra aprobar. Y empezamos por una ciudad, en Ciudad de México, y se fue extendiendo, ¿no?, a otros estados. Pero eso no quiere decir que los derechos estén garantizados. Hemos visto recientemente a nivel mundial cómo hay medidas en contra de la comunidad trans, en contra de los matrimonios igualitarios, y esas medidas a nivel mundial, lo preocupante es que puedan ir incidiendo en nuestro país, ¿no? Inclusive en Estados Unidos, que se han venido dando algunos de estos pronunciamientos o medidas, por ejemplo, señalando por decreto que solo existen dos géneros, pues ese tipo de políticas por la cercanía pudieran llegar a influir, y es lo que no hay que permitir. Los derechos que hemos ganado debemos de seguirlos protegiendo, porque no es una batalla terminada, y día con día cualquier grupo vulnerable debe de seguir viendo por su comunidad. Ok, me gustaría que me platicaras un poco sobre tu opinión respecto a justo lo que comentas, la acción afirmativa. Tenemos acción afirmativa en el legislativo, tenemos acción afirmativa incluso en el ejecutivo, y el Poder Judicial por alguna razón decidió omitir este proceso. ¿Cómo podemos contrarrestar como comunidad esta exclusión sistemática? Pues mira, como comunidad, primero que nada, dándonos a la tarea de investigar, ¿no? Esa tarea ciudadana de investigar en general, pero en específico de investigar quiénes, al menos de manera pública, así lo expresan. Tenemos que entender también que este es un camino muy personal, y habrá quienes pertenezcan a la comunidad, pero no lo digan, no lo expresen, y están en todo su derecho. Ahí no podemos saber, no tenemos manera, pero las personas que sí nos asumimos abiertamente como parte de la comunidad en cualquiera del espectro, en cualquiera de las partes de este gran espectro, creo que ahí es una manera en la que podemos, pues, darle ese impulso a nuestra comunidad para que se ocupen esos cargos, porque el ocupar ese cargo no solamente beneficia a quien es el titular, ¿no? O no solamente va a ser un tema de que pueda tomar una decisión con mucha mayor empatía y buscando igualdad, sino es un tema que permea hacia abajo en la estructura, y que así deben de verlo los titulares o las titulares o les titulares, para que el personal que atiende tenga un buen trato con este tipo de grupos vulnerables, sean de la comunidad, mujeres, personas con discapacidad, todo el tipo. Yo te puedo comentar desde mi propia vivencia que, aunque yo litigo, en este momento tengo un despacho ya más de 6 años, aparte de otras cosas que he hecho, pero en la parte de litigio es bien complicado el trato en tribunales, mucho más los locales que los federales. Pero si para mí como hombre cis y que sé de derecho me es complicado, pues imagínate para todas las demás personas que no tienen esas características y que se ven aún en mayor desventaja. Entonces, ocupar una posición así debe de permear primero hacia el personal que te apoya en tus tareas de decisión, y también, en mi caso, por ejemplo, que sería un órgano colegiado, pues hacia mis pares y hacia el trato que reciban las personas, evitar revictimizarlas, porque de por sí ya es un desgaste bien complicado someterte a un juicio como parte. Si todavía vas y te enfrentas a estas barreras, que te tratan mal, te ignoran, no te creen lo que vas y les comentas que es tu preocupación o que es lo que estás viviendo, y no tratan de tener esa apertura, de saber cómo estás sintiendo, cómo estás viviendo tú ese problema, pues todo causa mayor afectación, ¿no? Creo que esta parte nos puede ayudar, y a su vez pues ir construyendo criterios de mayor igualdad conforme los precedentes se vayan dando. Por supuesto, qué interesante esto que me comentas. Me gustaría adentrarme un poquito más al sector poblacional al que vas dirigido. Ujú. Estás concursando para el Distrito 7. Cuéntame, ¿qué has percibido? ¿Cómo está la comunidad de la diversidad sexual en este distrito? ¿Cómo has abordado este trabajo que es totalmente de pie, que además es bastante austero en este proceso electoral? ¿Qué revelaciones has tenido y por qué invitarías a la población, particularmente el Distrito 7, a votar por ti? Mira, es un distrito que territorialmente pues es un reto, porque son tres alcaldías, casi tres alcaldías. Álvaro Obregón, la parte norte no está comprendida, pero son tres alcaldías grandes, distintas entre sí, que tampoco tienen mucha comunicación entre ellos de manera administrativa. Yo lo que me he encontrado en general con las personas que he podido platicar
Es que hay muchas que sí saben que va a haber una elección. El problema viene al conocer a las personas candidatas y al conocer cómo votar. Entonces, por ejemplo, yo siempre en mis flyers tengo una boleta como esta de acá arriba y ahí les trato de explicar, ¿no? Cómo va a estar dividido, porque sobre todo la de jueces y magistrados, que tiene varias materias, pues es la complicada. A lo mejor la de ministros o tribunal de disciplina, no tanto, porque solamente es poner los números, no vienen colores, no vienen materias. Ellos son en general. Pero la gente sí está informada y al menos a mí me ha tocado más personas interesadas en saber qué va a pasar que las que no están interesadas, ¿no? En general, tanto sean de la comunidad como no sean de la comunidad, creo que el sentir es más o menos parejo. Es confuso un poco para ellos, pues para todos. Es un nuevo procedimiento prácticamente a nivel mundial, ¿no? Ningún país lo ha hecho de esta manera. Pero una de las posibles ventajas que yo le veo en cuanto al voto de la comunidad es que si logramos que llegue, y digo logramos porque también soy un votante, logramos que lleguen personas que ya sea que pertenezcan a la comunidad o que sean aliados, que sí tengan una visión y un planteamiento de derechos humanos tanto al tramitar el asunto como al resolver, el día de mañana podemos nosotros o nosotros ir a exigirles a esas personas porque a diferencia de lo que pasa ahora, sí vamos a saber quién ganó. Al menos esas personas por las que votamos y queden, habremos escuchado algunos de sus videos, algunas de sus propuestas, sabremos algunas de sus afirmaciones de lo que decían que iban a hacer y que no iban a hacer. Y entonces, si vemos un ataque a la comunidad o un ataque a algún derecho humano, pues inmediato sabemos quién es esa persona y exigirle por medios institucionales, por redes sociales, de pedir audiencia con esas personas, porque todo eso es válido. Entonces, dentro de las deficiencias que puede tener la reforma, creo que esa es una muy buena ventaja porque nos hace más conscientes como personas de que el Poder Judicial también nos da un servicio, no solamente el Ejecutivo y el Legislativo, que ahí sí hay mucha más exigencia o más participación, digo, al menos se hace público, ¿no? Se hace esa exigencia de manera pública en foros, hasta manifestaciones. En el caso del Poder Judicial, pues no, siempre fue muy alejado, muy frío, con el pretexto de que tenía que ser independiente, que eso no ha cambiado. No ha cambiado la autonomía y siguen siendo parte de las garantías que debe tener ese poder y de nuestro derecho a la justicia. Pero esta unión, por decirlo así, o esta participación que vamos a tener para saber a quiénes vamos a elegir, nos puede dar esa ventaja, tanto que las personas titulares sepan que ya están bajo un mayor escrutinio, no solamente administrativo, no solamente del Tribunal de Disciplina, sino de la sociedad, como a nosotros hacernos conscientes de que podemos ir a exigir el cumplimiento de esas propuestas o de esas visiones de derechos humanos que hayan dicho. Estamos en el marco de una fecha muy importante para la comunidad, que es el Día en contra de la LGBT-fobia. Muchas batallas, muchos discursos, muchas historias que contar al respecto, y particularmente me gustaría abordarlo desde la perspectiva desde los tribunales administrativos, cómo podrían ayudar para fortalecer al Estado mexicano en esta materia, es decir, que se respeten los derechos humanos de todas y todos y todas las personas. Pues mira, por ejemplo, en todo el tema de procedimientos administrativos, sea cualquier objetivo del procedimiento administrativo, como el final o el propuesto de ese objetivo, todo eso implica un trato. Y al momento de desarrollar esos procedimientos, muchas veces no se tienen en consideración las desventajas sociales o las desventajas de hecho en las que se pueda haber implicado un grupo social. Y se emiten procedimientos de manera general, ¿no? Ese es un principio de la ley, pero también debe de atenderse a esas características específicas. Entonces, a nosotros cuando nos llegue un asunto, pues es de manera aleatoria. Pero si dentro de esos procedimientos que se crean encontramos alguna forma de discriminación,
que es una distinción que no tiene justificación, ahí es donde deberemos de declarar ya sea la norma inconstitucional o que la autoridad debe de actuar de otra manera. Por ejemplo, existen protocolos en materia de actuación para personas juzgadoras de diversos ámbitos. Existen de personas con discapacidad, existen de violencia de género, pero también existe para personas que pertenecen a la comunidad. En el trato, te pongo un ejemplo muy sencillo. Si en el procedimiento a una persona trans no le reconocen el nombre con el que se está presentando, desde ahí ya le estás causando una afectación. Ese es a lo mejor algo muy concreto, pero dentro de los procedimientos, si se nos plantea o si nosotros mismos como titulares nos damos cuenta de que hay una norma inconstitucional dentro de ese procedimiento, más allá del para qué es el trámite, tenemos la obligación de corregir esa parte. Y algo que también creo que podemos sacar de esta reforma es que al volverse un poder más cercano a la gente o que va a estar más bajo la lupa de la observación pública, si vamos encontrando estos sesgos en la ley o en los procedimientos que son discriminatorios y que ya vemos que es un problema social, un problema que sí está generando una buena cantidad de asuntos, podemos tratar de tener una comunicación institucional con los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, para que corrijan eso. O sea, creo que muchas veces se ha visto el Poder Judicial solamente como para el pleito último, ¿no? Si ya de plano no hay nada que hacer, vamos a pelearnos y ya ahí a ver qué nos dicen. Pero también el Poder Judicial puede contribuir de una manera preventiva y no esperarse a que haya precedentes obligatorios y que se obligue y todo la confrontación entre poderes que eso puede generar. Considero que debe de haber una comunicación institucional si se detecta un problema, en este caso de discriminación, que es el tema que estamos abordando, comunicárselo a los otros poderes para decirle, hey, aquí tienes una norma que está discriminando a cierto grupo vulnerable por estas razones, ¿no? Ya en el caso particular se hará el análisis de por qué. Te lo comunico y en cumplimiento de sus obligaciones de proteger los derechos humanos y promover y generar todo el esquema de protección de derechos, el legislativo y el ejecutivo tendrían que verificar cómo se puede arreglar esa situación, no esperarse a tener una obligación jurídica por parte del Poder Judicial para hacerlo. En ese sentido, me parece que existen algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicativos ahora mismo que fungen como eso. Me parece bien interesante esto que comentas de un poder judicial preventivo. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser preventivo un poder judicial y si los otros poderes estarían obligados a tomar parte de un proceso que no es judicializable? No es que estén obligados, pero sí hay una obligación a nivel constitucional de todos los poderes de velar por los derechos humanos. Entonces, esta comunicación para eso sirve. No es que el Poder Judicial al realizar este tipo de comunicaciones que propongo los obligue, sino es decirles, todos estamos implicados en el cumplimiento de tratados internacionales y en términos del artículo primero constitucional a realizar la mayor protección posible. Estamos detectando esta situación, pues hagamos algo, ¿no? Al respecto. Se pueden hacer foros, se puede intercambiar información, el judicial puede aportar alguna idea de iniciativa para que después las personas que están legitimadas dentro del legislativo, del ejecutivo, lo presenten formalmente como una iniciativa. Se ha dicho en algunos casos que sería ideal la creación o el otorgamiento de facultades, ahí sí jurisdiccionales, previas a que sea promulgada una norma. No ha avanzado, no se ha establecido de esa manera, pero también podría ayudar el analizar la oportunidad de esa creación de ese tipo de procedimientos, ¿no? Está un procedimiento de creación de la norma y en algún momento previo a la promulgación se le da intervención al Poder Judicial para que dé al menos su opinión de si esta norma respeta o no respeta los derechos humanos. También creo que es un debate que podemos empezar a abrir.
Ok, y por ejemplo, ¿qué hacemos con casos en los que los funcionarios públicos están en desacato a pesar de las recomendaciones de la Corte? Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Chihuahua, en donde celebran con un pastel de cumpleaños los años consecutivos que no modifican el Código Civil. En el mismo sentido, la ley retroactiva a derechos e identidades trans en el estado de Jalisco, que ahora se encuentra en desacato a un criterio de la Corte. Si las entidades federativas completas se pueden dar el lujo de estar en desacato del Poder Judicial Federal, ¿cómo podríamos, digamos, disminuir esa brecha entre los poderes judiciales del Estado y las alcaldías? Pues hay que recordar primero que el derecho no es la finalidad, sino el derecho es un instrumento para alcanzar esa protección de derechos. Pero muchas veces por este tipo de situaciones fácticas que comentas, que son situaciones donde otros poderes fácticos u otros grupos se oponen al cumplimiento de estas determinaciones, aunque sean obligatorias, a veces no basta con el derecho, ¿no? Y a lo mejor puede ser controversial para los puristas de la ley que digan, no, es que cómo, si ya está la determinación, con eso debe de bastar, pero pues hemos visto que no es así, al menos no recientemente, y no nada más en este tema, en otros temas, pero esta participación que podamos tener, pues nos va a empoderar más, ¿no? A hacer más visibles y que las autoridades que no quieran cumplir ese tipo de determinaciones, al menos se lo piensen más, porque saben que ya estamos haciendo una presencia no nada más en las calles, que esa tiene que seguir y que tiene que ser constante, ¿no? De la comunidad, sino también una presencia en el poder como tal. El poder, decía algún autor, que no se tiene, sino que se ejerce. Y eso lo que tenemos que hacer es nosotros ejercerlo, porque la comunidad es muy poderosa cuando está unida. Incluso lo podemos ver en un tema de dinero, ¿no? Como lo que se le ha dicho a la economía rosa. ¿Cuántas marcas no han volteado a ver a la comunidad solamente por ese tema de dinero? No en realidad porque quieran hacer alguna acción de protección o que en realidad comulguen con la comunidad, sino aprovechando esa parte. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de ese gran poder de influencia, de decisión, ahora en la toma de este tipo de cargos como personas titulares, que también es complicado, ¿eh? Ha sido complicado llegar ahí a través de la carrera judicial. Esas barreras siguen existiendo de facto, siguen existiendo lo que te comentaba antes, ¿no? De que te pongan el pie, que no te dejen avanzar, aún dentro de órganos que deberían o que son los garantes de derechos humanos, aún ahí existe esa discriminación. Entonces creo que aparte de que exista la resolución como tal que obligue, tenemos que hacer una presión desde todas las trincheras de la comunidad para decir, cumple esto, porque nosotros estamos aquí, somos una realidad e importamos. Comentaste que el acceso de la población de la diversidad de nuestra comunidad al Poder Judicial vía sufragio efectivo puede construir un escenario de mayor sensibilidad y de mayor identidad, evidentemente. Yo estoy de acuerdo con esto. Con base en eso, me gustaría preguntarte, ¿conoces el tema de este año de la Marcha del Orgullo? ¿El tema a que se va a dedicar? Sí. No. Ok, el tema de la marcha de este año es a poblaciones en situación de movilidad humana o personas migrantes, dependiendo de cómo le quieran llamar. Desde los tribunales administrativos, ¿cómo se puede apoyar a este sector poblacional, dado a que si todo sale bien, las candidaturas LGBT van a llegar al poder gracias al trabajo que están haciendo ustedes? Y tendríamos dos motivos para celebrar, el Día del Orgullo y que ocupamos un espacio aún sin acción afirmativa. Desde tu tribuna, ¿qué se puede hacer para mejorar este escenario? El tema del derecho migratorio está dentro del derecho administrativo. Entonces, sí es posible que asuntos de este tipo lleguen a los tribunales. Te digo, es de manera aleatoria, pero sí habrá a quien le llegue. Y si dentro de esos tribunales pues, hay al menos alguna persona en la comunidad, creo que puede transmitir la mayor sensibilidad que debe de tenerse para ese tipo de casos específicos. Por ejemplo, personas que vivan con VIH y estén a la vez siendo migrantes. Es un camino muchísimo más complicado conseguir un medicamento cuando no estás en tu país y cuando estás en tránsito o estás huyendo de una situación mayormente riesgosa del país del que vienes o estás buscando llegar a otro país.
Los derechos humanos, al menos en nuestro país, no solamente le corresponden a las personas que somos mexicanos o a los que vivimos aquí o los residentes. También corresponde protegerlos a todos los que estén, sea el motivo que sea tránsito, sea turismo o cualquier otra relación. En ese sentido, si llegara, por ejemplo, un caso donde la persona con VIH está solicitando la atención médica o con cualquier otra enfermedad que no se lo otorguen por no ser residente o por no estar dado de alta en algún instituto de salud, pues eso sería inconstitucional y habría que tomar alguna medida para garantizar el derecho a la salud, poniendo especial énfasis en la vulnerabilidad que tiene al no estar dentro de su círculo social. Abramos un poquito el tema y ahora me gustaría que le mandaras un mensaje no solo a la audiencia del canal de Jesús, sino a la audiencia en general respecto a los próximos comicios. Ahora mismo, en diferentes áreas de la discusión pública se está impulsando un discurso para tratar de inhibir el voto. ¿Qué le tendrías que decir ya no solo a la comunidad de la diversidad, a la comunidad en general, el por qué es importante salir a votar estas próximas elecciones? Es importantísimo que votemos en esta y en cualquier elección, porque el poder ciudadano es mucho más grande, tanto en términos de números como cualitativamente, que el de cualquier sector de un partido político o de un grupo conservador o de cualquier grupo que quiera dañar. Somos muchos más y esa es la ventaja, pero a veces pecamos de creer que nada va a cambiar, hagamos lo que hagamos, y eso es falso. Al menos aquí considero que el voto sí cuenta. Entonces, imagínate, tenemos un padrón de, si no me equivoco, un poquito más de 90 millones de votantes actualmente. Nadie tiene el control de 90 millones de personas. Eso podemos estar seguros. Por eso es importante que nosotros y hagamos esta tarea y votemos por quienes en realidad consideremos que son las mejores opciones, para que lleguen las mejores personas, tanto en cuestión académica como en cuestión de integridad. Querido, pues ya estamos casi por terminar esta cápsula. Estamos hablando ahora, querida audiencia, con Abraham Solís. Querido, para finalizar de mi parte, me gustaría que te volvieras a presentar y que le dijeras a nuestra audiencia cómo pueden votar por ti en estas próximas elecciones. Perfecto. Yo soy José Abraham Solís Álvarez, candidato a magistrado en materia administrativa. Me encontrarás en las próximas elecciones del 1 de junio en las boletas para magistradas y magistrados de circuito, que es la color rosa, en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Si quieres votar por mí, estoy con el número 37 en la boleta rosa. Muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. ¿Quieres agregar algo más? Mandar un saludo. Muchas gracias por tu tiempo. Únicamente gracias por la invitación y el reconocimiento por hacer este tipo de actividades con la comunidad. Gracias, gracias. Ahí lo tiene, señora, señor, amigue. Estamos con Abraham Solís, candidato a magistrado por el Distrito 7 en las próximas elecciones al Poder Judicial en México, un evento histórico. Nunca antes en la historia del país había ocurrido. Te mando un gran abrazo, mucha suerte, Abraham, y nos vemos Igualmente, muchas pronto. gracias. Nos vemos después de la elección. Listo.